Diseño organizacional. El día de hoy hablaremos del diseño organizacional y la forma en cómo ha habido una evolución específica en el diseño de las organizaciones. Todas las organizaciones desde el inicio de los tiempos en donde el hombre empieza a establecer una línea de civilización han estructurado en tener un principio o un fin común. Las organizaciones de inicio se manejan en tres grandes rubros. La estructura más común es el individuo como tal, esto es las diferencias en la personalidad, las generaciones, percepciones, atribución, todo lo que el individuo es y que le permite en cierto momento desempeñarse en función de apoyo con los demás para poder organizarse. El segundo nivel es el grupo, esto es dónde está conformado la estructura del equipo, la interacción cultural, la estructura de redes, liderazgo empresarial, solución de conflictos. La primera línea que entendemos en el modelo de organización tiene que ver entre el individuo y el grupo. ¿Cómo deja de ser un ente individual para poder fortalecerse a través del trabajo en colaboración? El grupo establece esa línea de conformación de necesidades conjuntas. Quiere decir que permite que se sumen las individualidades de tal manera que el resultado obtenido sea mejor que el que podría obtener como individuo. Esta estructura de conformación de equipos permitió que hubiera casa grupal, permitió que hubiera recolección grupal, permitió que los seres humanos en los albores de la civilización pudieran desempeñarse de forma eficiente conforme a sus propias necesidades. Esa es la estructura. Y después viene un tercer momento, la dinámica general de la organización dentro de un entorno globalizado. ¿Por qué? Porque el grupo no bastaba para poder obtener todo lo que se necesitaba. Tenía que haber interacción entre grupos y tenía que haber una interacción específica dentro de esa dinámica organizacional que fortaleciera de forma positiva o adecuada a todo el modelo general. Ya no se veía el grupo como una tribu, como un clan, sino que se veía ahora un modelo de nación, un modelo mucho más allá. Y en la actualidad nuestro sistema ya no se enfoca solamente en naciones, en países. Hablamos de entornos globalizados, en donde esta dinámica organizativa nos afecta, aparezca donde aparezca. Nos afecta de forma directa y de forma consistente. ¿Cómo han evolucionado las organizaciones? La mayoría de nosotros conocemos la estructura mecánica. Esto es la centralización de las decisiones enfocadas en un modelo piramidal que nos permite hacer una integración estructural del mismo modelo de poder hacia abajo. Quiere decir que existen situaciones que permiten a los individuos hacer organizaciones de tipo departamentalizada que fortalecen y favorecen las estructuras del modelo integral. Esta jerarquía de autoridad y cadena de mando quiere decir que nosotros seguimos un modelo de estructura lineal hacia abajo o hacia arriba o lateralmente dependiendo de las necesidades que tengamos y establecen una línea de autoridades que no deben ni pueden ser saltadas. Tienen que estar organizadas de tal manera que fortalezcan la naturaleza de la misma organización, centralizarse. Existe una división del trabajo que ya está especializada, esto es, existen modelos específicos para el desempeño de cada uno de estos puestos y tienen una interpretación objetiva en cuanto a las necesidades o los requerimientos de la propia organización hacia arriba. La especialización implica que las personas se conviertan en especialistas en su trabajo, no en el producto. La división departamentalizada permite tener un mayor nivel de supervisión al momento en el que nosotros tenemos supervisiones específicas de desempeño hacia las líneas jerárquicas más bajas. Esta estructura nos permite tener mayor control y una mayor dirección hacia los procesos. La idea fundamental es que lleguemos al pináculo, que sería el objetivo organizacional, desempeñado a través de la ejecución de los seres humanos que son parte del propio proceso laboral. Hay una gran formalización en las comunicaciones, quiere decir que las comunicaciones pueden ser descendentes, ascendentes o laterales y no puede haber otra situación. Se siguen las líneas de comunicación tal cual están establecidas para poder establecer una cadena de mando objetiva. Estas situaciones de la división
de la comunicación fortalece, pero también bloquea muchos de los sentidos de las organizaciones mecánicas. Y existe un formato piramidal. Quiere decir que tenemos hacia arriba lo que serán los mandos directivos, tenemos los mandos medios y tenemos la operación. Esta estructura piramidal fortalece este modelo mecanicista. Ahora bien, hablaremos del modelo orgánico. En el modelo orgánico, la estructura permite que exista intercomunicación entre las personas. Esto es una estructura sistémica en donde cada uno de los departamentos tiene un haber propio y tenemos un objetivo centralizado. Las decisiones ya no se toman, como en este lado, de forma piramidal y permean hacia abajo. Aquí las decisiones tienen que ver con cada uno de los departamentos siempre y cuando no se pierda el objetivo común. Hay una gran nivelación de poderes, quiere decir que en lugar de hacer una estructuración de separación departamentalizada, cada área se convierte en autogestor de su propio proceso y por lo tanto, sin perder nuevamente, y repito por tercera vez, el objetivo de la organización, tenemos que clarificar nuestro sentido dentro de esa organización, dentro de ese marco sistémico para poder fortalecer las necesidades de la misma. Hay una integración y coordinación. ¿Esto qué quiere decir? La integración quiere decir que al entender que nosotros somos parte de un sistema mayor, lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer va a afectar o a fortalecer a todos los demás. Por lo tanto, tenemos que coordinarnos en cuanto a los sentidos de trabajo para establecer una visión objetiva de a dónde queremos llegar como organización. Esto hace que nuestros equipos se vuelvan multifuncionales. No solamente se trabajan para un puesto o para una función, sino que nosotros tenemos que caber dentro de todas las necesidades del factor organizacional y desempeñarnos dentro de nuestra función y dentro de nuestra capacidad para poder fortalecer todas las demás áreas. Hay poca formalización en las comunicaciones. Quiere decir que no tenemos que estar peleando tanto con tener que estar enviando información que haya sido derivada de un jefe superior, que haya sido autorizada por un director, sino que flexibiliza la integración de la comunicación. Por lo tanto, permite que ésta fluya de manera adecuada dentro de la organización, más rápida. El formato es circular. Dentro de la evolución del diseño de las organizaciones, encontramos el modelo burocrático de Max Weber desde 1864 a 1920 aproximadamente. Ya habíamos comentado, la integración se basaba en una división del trabajo, jerarquizaciones específicas, reglas y reglamentos, comunicaciones formales, selección y promoción del personal y procedimientos técnicos. La división del trabajo formaliza precisamente la cascada de la separación de las actividades. La jerarquización permite establecer líneas de supervisión específicas o adecuadas fundamentalmente. Las reglas y reglamentos organizan la dirección del trabajo y permiten establecer las líneas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer dentro del mismo. Permite tener un ambiente o un clima laboral estable, entre comillas, y fortalece la idea del control administrativo. Las comunicaciones son formales, quiere decir que se tienen que trabajar siempre en función y en contexto de las necesidades del modelo organizacional como tal y permean estas comunicaciones con permisos específicos de la dirección a las gerencias, de las gerencias a las subdirecciones, de las subdirecciones a las jefaturas, de las jefaturas a la supervisión y de la supervisión a la operación. Se vuelve muy, como dices, un nombre burocrático el proceso, puesto que las situaciones que van desde la parte más baja de nuestro modelo de pirámide, en esta línea, hacia arriba van a tener que tardar los procesos de aceptación que tengan que manifestar los que están por encima de cada uno de estos niveles. Quiere decir que si yo requiero algo que me maneje mi director general, la distancia que existe entre estos es altísima. La selección y promoción de personal permite que cada uno de ellos tenga la posibilidad de subir
de forma ascendente según sus méritos o meritocracia, según procesos de logro, según ajustes, según sistemas, según capacitación, según lo que hace hacia los niveles mayores. Pero hay que entender que en la actualidad es muy complicado llegar desde el modelo más bajo al modelo más alto. Y los procedimientos son totalmente tecnificados. Quiere decir que sigue un proceso específico, una fundamentación científica teórica del desempeño de actividad por cada uno de los niveles. ¿Qué sucede? Que hay un exceso de superespecialización. ¿Por qué? Porque para que tú puedas desempeñarte en cada uno de los niveles tienes que demostrar mayor conocimiento en el mismo. Hay un exceso de orden. Quiere decir que no puedes brincarte una cadena de mando que ya está estructurada, porque al momento en el que la rompes ya no tienes la posibilidad de reinterpretarte en ese mismo sentido, porque la autoridad que perdiste en la línea de mando puede exigir que sea resarcido su derecho de autoridad. Es muy complicado. Exceso de disciplina, falta de libertad, ya lo saben. El exceso de disciplina quiere decir, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que se te permite hacer y esto es lo que debes hacer. Por lo tanto, no puedes salirte de lo que ya está estructurado dentro de tus procedimientos ni de tus procesos. Exceso de papel impersonal, no hay mucho que decir en esto, por la necesidad de establecer las líneas de mandos hacia arriba y hacia abajo, se requiere tener por dirección y por situación o cuota administrativa que esas autorizaciones, demandas o ejercicios estén todas estructuradas dentro de un papel para poder desempeñarse de forma adecuada. Esto implicaría entonces que nos llenemos de papeleo. Para todo se requiere una autorización por escrito. Ese es un problema. Hay exceso de exigencias derivado precisamente de que a la expectativa del factor de producción se rompe la estructura individual. Por lo tanto, tú tienes que generar una cuota específica de producción y no se te permite salirte de ese modelo. Si fuiste elegido para el puesto, deberías de tener la capacidad de lograr lo que se te está exigiendo en ese puesto. Hay mucha rigidez y es mecanicista. Quiere decir que no se pueden desdoblar las estructuras y el modelo mecanicista quiere decir que sigue siempre la misma interpretación objetiva de lo que se debe hacer. Tenemos una diferenciación entre lo que serían los sistemas de departamentalización por jerarquías. Tenemos 4 modelos específicos de estructura simple para la departamentalización. El más común es la departamentalización por funciones, en donde tenemos director y cada función tiene un área específica de gerencia o de jefatura. Cuando nosotros decimos que lo más importante es la forma en cómo se ejecutan las estructuras de procesos, la departamentalización por funciones es la mejor. Cuando hablamos de servicios, esto es cuando no estoy haciendo un producto, sino ofreciendo un servicio, entonces nuevamente tengo una dirección y departamentalizo por cada uno de los servicios que yo estoy ejecutando, que yo estoy ofreciendo. Cuando se habla de procesos, entonces nuevamente tenemos mi línea de dirección y la departamentalización que yo voy a aperturar para los modelos de procesos depende de cada uno de los procesos dentro de mi integración organizacional. Si nos damos cuenta, aquí tengo 3 tipos diferentes de organizaciones y por lo tanto su estructura es diferenciada dependiendo de a qué le voy a dar más peso en el trabajo. Departamentalización por productos. Nuevamente tenemos una línea de dirección y entonces si tengo más de un producto que yo estoy manejando, entonces separo cada uno de los departamentos por esos productos. Cuando mi empresa es más grande, desarrollo entonces una departamentalización de tipo geográfica y establezco claramente dónde están cada uno de mis almacenes, de mis modelos de distribución, de mis tiendas, de mis establecimientos, y a partir de mi dirección centralizada yo empiezo a verificar porque cada uno de ellos va a ejecutarse de forma diferente dependiendo del lugar en donde están. En el ejemplo viene una diferenciación entre Europa, América del Norte, América del Sur y Asia. Si nosotros dijéramos estamos en México y dividiera en Monterrey
Guadalajara, Chiapas, Ciudad de México, entendería que cada uno de estos establecimientos que están o empresas que tengo en cada uno de estos lados diversificarían a partir de la estructura de sectorización. Quiere decir que cada una de las personas que van a hacerse cargo del establecimiento en ese lugar debe entender la misma cultura en donde está desempeñando la labor, que es diferente a la cultura centralizada de la organización. Quiere decir que nosotros tenemos que aclimatar, no quería utilizar el término, pero estaríamos prácticamente hablando de tropicalizar mi función como empresa dependiendo de la cultura global en donde está inmersa mi estructura organizacional. Y al último tenemos la departamentalización por clientes. Quiere decir, tengo una línea nuevamente de dirección y digo, ¿hacia dónde está sectorizado mi producto? Y entonces digo, ok, vendo para empresas, tengo que tener a alguien que se dedique a ese proceso. Ahí es donde empiezo mi departamentalización. Si voy para trabajar por diferencias de edades, entonces separo entre señoras, señores, niños, ancianos, etc. Se establecen el diseño de la estructura simple dependiendo de a qué se dedica mi organización. Si mi organización se maneja en cualquiera de estos 6 modelos, entonces tengo que aperturar mi organigrama en función de esas necesidades. Ahora, en los procesos de manejo en red, nosotros vamos a entender que tenemos planeadas todas las estructuras o todas las áreas ya definidas como equipos específicos y referenciados. Cada uno de estos equipos pertenecen a la misma organización en un modelo global. El líder principal puede ser nuestro director que se manejaba en la otra estructura. Y después empezamos a elaborar equipos específicos en donde las dimensiones de aplicación interrelacionada entre ellos fortalecen precisamente el trabajo de todos los demás. Por eso tengo específicamente equipos derivados, en este caso se les pusieron alfa, beta, gamma, etc. Pero cada uno de estos tiene una función muy específica y muy importante dentro de la organización. Cuando se requiere hacer análisis, cada uno de estos equipos es funcional e interdependiente. Se requieren establecer líneas de comunicación entre ellos para fortalecer al modelo organizacional y establecer una línea de trabajo que permita que nuestro líder principal sea objetivo en el desempeño. Tenemos una diferenciación de enfoques entre lo que sería el modelo funcional y el modelo de red. Ninguno de los dos es mejor que otro, depende de las organizaciones. A la fecha sigue siendo el funcional uno de los más usados. El de red se maneja más en función de nuevos modelos de empoderamiento social de las empresas para fortalecer el desplazamiento de su modelo de producción, de su producto como tal. El funcional centrado en las funciones, obvio, tiene como estructuras de diferencia, de enfoque entre hacer lo que se le ordenan en el lado funcional o el empoderamiento y facultación. Entender que no necesariamente el empoderamiento y facultación va a ser mejor que hacer lo que se le ordena. Porque derivado de la misma organización habrá lugares en donde es importante que la gente haga lo que se le pide y que no haga cosas que estén fuera de su ordenamiento porque generaría problemáticas a la misma organización o lo pondría en riesgo. El empoderamiento y facultación permite tener un adecuado nivel de interpretación del sí mismo, pero el problema es qué tanto nosotros podemos mediar ese empoderamiento y qué tanto puedo facultar a un trabajador a desarrollar una actividad que en su momento pueda sobrepasar su propia capacidad. Es importante hacer ese análisis. Segundo, hacer mi trabajo con supervisión. Esto es tener un seguimiento específico de lo que estoy realizando que me permita establecer si voy bien o voy mal con respecto a los estándares de productividad que se me están integrando, contra contribuir a que se hagan las cosas. ¿Qué quiere decir? Hacer involucramientos más allá de lo que me permite mi propio trabajo. Nuevamente, hacer un análisis de que ninguno de los dos es malo, ninguno de los dos es totalmente bueno. Siempre va a haber una diferenciación tácita entre ellos, dependiendo de quién de los individuos, que es precisamente donde vamos a enfocar nuestra primera
análisis, en hacer revisión específica de cómo el comportamiento organizacional se permea a través de los individuos. Tercero, evaluar a los individuos contra evaluar los procesos. Nuevamente, ¿evalúa a la gente que trabaja o evalúa el proceso que se está desarrollando? Quinto, cambiar a la persona contra cambiar al proceso. Tendremos que hacer nuevamente un reanálisis. Cambiar a las personas es una sistematización de necesidad para poder hacer una ejecución objetiva por funcionalidad de lo que sería un movimiento organizacional a futuro. Cambiar el proceso depende necesariamente de qué tanto las necesidades del factor social se enfocan en nuevas estructuras de desarrollo del trabajo. Tendrían que hacer un reanálisis objetivo y continuo de los diferentes procesos para poderlos adaptar a las personas. Es un poco más complicado. Las lealtades personalizadas contra trabajar para el cliente. Y nuevamente entendemos, trabajar para el cliente implicaría desempeñarnos en función de la necesidad de mi objetivo terminal. Esto es, quién va a comprar mi producto. Y no es malo. Pero el problema es que tenemos una situación compleja en cuanto a la diversificación de lo que serían los gustos en las personas, las necesidades, etcétera. Nosotros podemos hacer un mercadeo objetivizado en un tipo de clientes específicos, pero sus necesidades individuales nunca van a ser satisfechas al 100%. La lealtad personalizada también tiene sus contras. La lealtad personalizada quiere decir que las personas se centren en trabajar para otras personas. Implicaría que al momento en el que se moviera una persona, esta lealtad se fuera con la persona que fue movida, en lugar de tener una lealtad hacia la organización. Entonces tenemos dos estructuras: la reestructuración como reformas en grado o la transformación como innovación orgánica dentro de las empresas. Esto es algo que quiero que tengan bien en claro, porque lo vamos a estar realizando como un análisis a lo largo de nuestro proceso de trabajo. Lo primero que vamos a revisar. En la actualidad todo está globalizado. Tenemos características específicas de todas las organizaciones. Los sistemas mecánicos contra los sistemas orgánicos. En estructura, los sistemas mecánicos son burócratas, rígidos y permanentes, y los orgánicos son flexibles, adaptables y transitorios. Bajo esta premisa, los sistemas orgánicos son mejores, porque entre más burocrático y rígido sea la estructura del sistema organizacional, más complicado será que se adapte a los cambios organizacionales y sobre todo a los cambios globales. Al manejar la idea de permanencia, hacemos que la organización se detenga. El mundo cambia constantemente, por lo tanto lo que más apremia es que las organizaciones cambien junto con el mundo. Esto solamente lo permiten los sistemas orgánicos. En cuanto a la autoridad, se basa en la jerarquía y en el mando, mientras que en los orgánicos se basa en el conocimiento y en la consulta recíproca. Ambos son procesos que son importantes dentro de las organizaciones. Jerarquía y mando establece una línea que permite que las organizaciones mantengan una dirección y un control específico sobre el trabajo. En el conocimiento y en la consulta recíproca tendríamos que basarnos totalmente en la persona. Si la persona tiene la posibilidad de conocer o reconocerse como un ente productivo, con conocimiento, entonces podría interpretar al mundo desde su propia perspectiva de experiencia y fortalecer a la misma organización. Aquí tendríamos entonces que tener un proceso de reclutamiento y selección basado totalmente en la multitarea para que podamos agilizar lo que sería la incorporación de capital intelectual a nuestra organización y además de capital intelectual enfocado. Dentro del diseño de puestos, en los sistemas mecánicos son definitivos y permanentes, puestos estables con especialistas, mientras que en los orgánicos son provisionales y cambiantes, puesto que se manejan puestos constantes con ocupantes polivalentes. Nuevamente, pros y contras. Establecer
puestos definitivos y permanentes no es adecuado, nuevamente se tiene que cambiar conforme las estructuras del mundo cambian y las necesidades sociales cambian. Y establecer puestos estables con especialistas no es tan malo, permite en su momento tener ya un perfil o una personalidad específica de cómo se desempeña la actividad dentro de mi organización. Cuando tenemos en los sistemas orgánicos puestos provisionales y cambiantes, quiere decir que cada sistema de cambio me obligaría nuevamente a hacer una reorganización completa de mi organización, puesto que si cambia uno de mis modelos de empleo, este va a afectar en la estructura de la organicidad a los demás puestos y en esa misma medida va a afectar todo el proceso. Esto requiere puestos constantes con ocupantes polivalentes. El problema es en qué medida vas a tener esos ocupantes polivalentes. ¿Qué tanto necesitas, de qué cosas necesitas para el puesto que estás solicitando? Ese es un problema. En el proceso de decisión está centralizado en la cúpula de la organización, los sistemas mecánicos, y los orgánicos está descentralizado en la base de la organización. Pros, que al centralizar en la cúpula de la organización, fortaleces la toma de decisiones enfocada de lo que sería la alineación de objetivos. Contras, sería muy tardado. En los sistemas orgánicos, pros, descentralizarlo en la base de la organización. Las actividades que se tienen que tomar en decisiones son rápidas y normalmente eficientes. Contras, que si no interpretamos la toma de decisiones como un nivel de afección a las demás estructuras de la organización, vamos a terminar por permearlas y afectarlas. Las comunicaciones verticales y formales, horizontales y laterales, esto cada una tiene sus pros y sus contras muy específicas. La formalización permite tener un mayor nivel de administración, la lateralización permite tener un mayor nivel de eficiencia. Sin embargo, habríamos que checar hasta dónde se pierde, por ejemplo, en la lateral y horizontal, el control de las cosas que se toma en el sistema de comunicación. Habría que verificar. Confiabilidad, reglas o reglamentos formalizados por escrito impuesto por la organización. Esto es a través de un manual de organización y un manual formal de lo que serían mis procesos. Mientras que acá buscamos personas emprendedoras, comunicación informal e intensas. Esto aplica solamente al tipo de organización que se tiene. Tenemos en los sistemas orgánicos estructuras como Google, como Amazon, etcétera, que buscan personas que emprendan, mientras que en los demás sistemas requerimos que sigan las interpretaciones de la regla. Los principios predominantes, bueno, tenemos típicos de la teoría clásica contra típicos de la teoría de las relaciones humanas. Esto, por favor, les pido que me lo anoten en el foro. Si ya vimos, si ya vieron, más bien dicho, lo que sería la teoría clásica de la administración contra la teoría de las relaciones humanas. Y los ambientes favorables, bueno, estables y permanentes en los sistemas mecánicos, inestables, cambiantes y dinámicos en los sistemas orgánicos. También tienen pros y contras. Estables y permanentes generan ansiedad a futuro, inestables, cambiantes y dinámicos generan ansiedad al presente. Estables y permanentes permiten que las personas sientan se manejen en zonas de confort, y los sistemas orgánicos establecen líneas de cambio constante sin zonas de confort específicas.